Buenos días, hermanos. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1. Dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinaron para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque el día de hoy estamos, Señor, recordando y dándote la honra y gloria, Señor, porque tú vives, Señor, porque tu Hijo Jesucristo vino a morir por nosotros, Señor, y venció la muerte, Señor. Y Padre, gracias, porque a través de tu Hijo Jesucristo hemos obtenido la salvación y el perdón de nuestros pecados, Señor. Padre, queremos alabar y bendecir tu nombre. Hoy como iglesia, Señor, estamos no juntos en un mismo lugar, pero Padre, gracias por el lugar donde estemos, Señor, sino Padre Santo, tú ves el corazón y queremos, Señor bendito, que nos perdones, nos limpies, Padre, porque este culto, porque estas alabanzas, queremos, Señor, que lleguen como olor fragante a tu presencia, Señor. Bendito seas y alabado seas, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendito seas, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar unos cantos, hermanos. Les invitamos a ir desde sus hogares. Vamos a entonar unos himnos y posteriormente vamos a seguir con la palabra del Señor.
vida, y de aquí mismo vamos a estar estudiando el sermón de esta mañana. El título del sermón, hermanos, se llama Creo, ayuda a mi incredulidad, y como podrán recordar, no es una frase que yo de Tomás, y vamos a ver, hermanos, yo creo que podemos sacar muchas enseñanzas de esta historia, y vamos a Juan capítulo 20, en el versículo 19 en adelante. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mete mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar. Padre bendito, yo te quiero rogar en esta mañana que seas tú, bendito Padre, el que nos hables, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a través de tu palabra, que tus siervos solo sean instrumentos, Señor, y que la honra y gloria sea dada a ti, Señor. Permítenos creer, Padre Santo, permítenos amarte y servirte, mi Dios. Te lo pido humildemente, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muchas veces, hermanos, cuando leemos esta porción, tendemos a criticar mucho a Tomás por incrédulo. Pero vamos a hacer un análisis, hermanos, un poco, y yo quiero que examinemos realmente, hermanos, qué tanto creemos nosotros también. Y digo realmente que tanto creemos, hermanos, porque muchas veces, hermanos, creemos, y la palabra del Señor nos enseña que aún los demonios creen y tiemblan. Pero tenemos que creer, hermanos, de tal forma que podamos confesar, como dijo Tomás también en el versículo 28, Señor mío y Dios mío. Eso es lo que yo hoy quiero que veamos. ¿Por qué vienen las dudas, mis hermanos? Estuve yo leyendo y preparando el sermón, me encontré que hay varias cosas que pueden hacer que una persona dude. Y refiriéndome exactamente y principalmente a las cosas de Dios o a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces las personas dudan, hermanos, por ignorancia. Muchas veces las personas, hermanos, no escudriñan la palabra del Señor, no conocen del Señor, realmente ignoran quién es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Y esa es, hermanos, una justamente llamada de atención para los cristianos, porque recordemos, hermanos, cuando Felipe fue llevado por el Espíritu Santo con aquel eunuco que iba leyendo una porción de Isaías, y mismo Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? A lo que el eunuco responde: ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? Y muchas veces, hermanos, las personas dudan por ignorancia, y de ahí la importancia de la gran comisión que el Señor nos dejó de ir a ser discípulos, y en otras palabras es enseñar justamente la palabra del Señor. Lo que nosotros hemos recibido tenemos que compartirlo a otros que pueden estar dudando o no creen. Muchas veces también viene dudas, hermanos, y esto a veces viene dentro de los mismos cristianos por muchas pequeñas decisiones incorrectas que se toman.
¿A qué me refiero con esto, hermanos? Muchas veces ya conociendo del Señor, sabiendo, mis hermanos, que tenemos que leer la Biblia, sabiendo lo que tenemos que hacer, muchas veces al día a día, hermanos, vamos tomando decisiones que parece que no fueran trascendentales, como por ejemplo, leo la Biblia más al rato, oro mañana, puedo ver esta película, puedo escuchar esto, y son muchas decisiones que aparentemente no van a causar un gran defecto, pero de repente cuando tú te das cuenta, hermanos, ya hay dudas dentro de tu corazón, porque estás enfriado y estás alejado. Dice la palabra del Señor que las pequeñas zorras, hermanos, destruyen el campo. Y cuando tú tomas decisiones erróneas poco a poco, cuando vas, hermanos, dejando de hacer lo que tú sabes lo que tienes que hacer, empiezan a entrar también dudas en tu corazón. Y me encontré algo muy interesante, hermanos. Esto que les voy a compartir a mí me llamó mucho la atención, porque un escritor decía que muchas veces entra la duda por falta de sueño. Yo cuando lo escuché o lo leí por primera vez, hermanos, dije, ¿cómo es que va a entrar la duda a un cristiano por falta de sueño? Y ese escritor, hermanos, se refería a que cuando nosotros estamos cansados, cuando nosotros, hermanos, no descansamos y le damos a nuestro cuerpo lo que necesita, y podemos recordar varios ejemplos, hermanos, Elías, él estaba cansado y muchas veces entra depresión, muchas veces entra estrés, hermano, y cuando tú estás cansado no tienes ánimo de leer, no tienes ánimo de orar, no tienes ánimo, estás irritable, estás de mal humor, y mi hermano, es tan importante el descanso que nosotros nos damos cuenta que desde el principio, mis hermanos, cuando vemos los 10 mandamientos, uno de ellos, hermanos, es justamente descansar. El Señor aún ha dado un día para que descansemos de toda labor. Es importante descansar. Y esto también nos habla, mis hermanos, que a veces no descansamos en el Señor y estamos afanados por el que comer, por el que vestir, hermanos, y vamos relegando poco a poco las cosas del Señor. Y cuando vienen las crisis, hermanos, viene la duda muchas veces de por qué el Señor permite tal o cual situación, sin darnos cuenta que nosotros nos hemos ido alejando y desconocemos realmente lo que el Señor quiere o las promesas del Señor. Muchas veces también, hermanos, viene la duda cuando nosotros no estamos bien cimentados en la palabra y empezamos a leer y empezamos a escuchar falsas filosofías, empezamos a escuchar teorías, hermanos, que empiezan a meter la duda en el corazón. Recordemos aún desde un principio, es una de las estrategias que Satanás más ha utilizado. Aún en el huerto de Edén, cuando la mujer le pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? Empieza con una pregunta, hermanos, y empieza a meter esa duda. Luego también le dice Satanás a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que seréis como Él. Empieza a meter la duda, falsas filosofías, y eso puede generar duda en nuestro corazón. También duda, mis hermanos, puede llegar por falta de madurez. Cuando no somos maduros, mis hermanos, cuando no estamos acostumbrados a ejercitar nuestra fe y añadir a la fe virtud y estar añadiendo todo lo que la misma palabra nos pide que hagamos, va a llegar un momento, hermanos, donde va a entrar la duda en tu corazón. Donde, mi hermano, en los momentos de crisis como los que estamos viviendo, tú vas a estar pensando en muchas cosas en vez de estar bien cimentado en el Señor. Y la duda, hermanos, que en este caso nos vamos a estar viendo es cuando sucede una crisis. Cuando sucede una crisis, en ese momento, hermanos, Tomás y los discípulos, podemos verlo en el versículo 19, ahí mismo en Juan 20, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, y da la razón por qué estaban encerrados y reunidos. Dice, por miedo de los judíos. Hermanos, déjame decirte, y tenemos que tener y ser justos también. Hay veces juzgamos y decimos, Tomás, ¿cómo podía ser posible que no creyó que Jesucristo hubiera resucitado? Pero todos mis hermanos, todos los discípulos habían pasado por una crisis, y no crisis pequeña. Recordamos que aún nuestro Señor Jesucristo les dijo que todos iban a dejarlo solo, y todos, hermanos, se fueron y lo abandonaron. Recordamos aún a Pedro, mis hermanos, que negó a nuestro Señor Jesucristo. Aún él mismo pensó que no lo iba a hacer y lo negó. Hemos estado escuchando, mis hermanos, a través de las participaciones de nuestros hermanos, de los sermones, de cada palabra, y vemos, hermanos, que fue una crisis que no solamente vivieron los discípulos, fue una crisis aún a nivel mundial. Aún la misma creación, hermanos,
Vemos cómo se oscureció y tembló. Fue una crisis tremenda, hermanos. En la mente de Tomás, mis hermanos, pudo haber muchas preguntas. Preguntas, mis hermanos, como ¿qué fue lo que pasó? Fue tan rápido todo, hermanos. ¿Qué pasará? ¿Cómo es posible que nuestro maestro haya sido muerto? ¿Cómo es posible, mis hermanos, que hayan sido tan injustos? Vemos aún los discípulos que tenían temor, mis hermanos, y todo esto, hermanos, viene y a veces viene a tu corazón y empiezas a cuestionar y empiezas a dudar. Y creo yo, mis hermanos, que hoy podemos nosotros comprender muy bien a Tomás. Porque hoy estamos pasando una crisis no del mismo tamaño que pasaron ellos, pero una crisis, hermanos, donde de repente no podemos entender y comprender cómo Dios se está moviendo y cómo Dios está permitiendo tantas situaciones que estamos viendo, tantas muertes, tantos contagios. Mis hermanos, era la pregunta que tal vez los discípulos tenían. ¿Cómo es posible que Jesucristo, Dios hubiera permitido que Jesucristo hubiera muerto en manos de estas personas y un juicio tras otro juicio injusto? Pues por esta razón, mis hermanos, si somos honestos, tenemos que entender entonces por qué Tomás no estaba dispuesto a caer tan fácil. Y Tomás, hermanos, entonces, versículo 24, dice lo siguiente. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mira, mi hermano, yo no sé tú, pero yo creo que sería muy soberbio pensar que pues nosotros no haríamos eso, porque de hecho, mis hermanos, los discípulos que le están diciendo a Tomás: vimos al Señor, el Señor ha resucitado, fue porque ellos también lo vieron. Fue una realidad. Él no había visto, hermanos. Mira, mi hermano, a veces cometemos el error de pensar que la fe que tenemos es una fe ciega. Sí, no vemos todo. De hecho, la Biblia en Hebreos nos enseña que es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no es una fe completamente ciega, porque justamente, hermanos, el Señor ha dejado mucha evidencia, tanto escrita como históricamente, como físicamente, como nosotros mismos podemos vivir al ver el testimonio de hermanos y vidas transformadas. Entonces es una fe, mis hermanos, que sí puede ser en cierto sentido tangible. ¿Qué pasa entonces, mis hermanos? Vemos, hermanos, versículo 26, 8 días después, una semana después. Una semana, hermanos, donde tal vez Tomás estuvo pensando mucho lo que había pasado. Tanto había pensado y seguía pensando en todo lo que pasó, la crucifixión y demás. Pero también, hermanos, él estaba pensando lo que los discípulos le habían dicho. Una semana, hermanos, donde él escuchaba los testimonios de muchos que estaban viendo a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces pasa, hermanos, algo hermoso. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Primer cosa interesante, hermanos. Estando cerrado, no había por dónde entrar. Nuestro Señor Jesucristo llega y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Déjame decirte, hermanos, que es el mismo saludo que da en el versículo 19 al final. Jesús puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Mi hermano, yo quiero que empecemos sin un paréntesis pequeño. Eso el Señor nos está diciendo hoy mismo. Hermanos, el Señor sigue en medio de nosotros y sigue diciendo paz. ¿A quién, hermanos? A nosotros. Y luego, hermanos, nuestro Señor le dice directamente a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Qué tremendo, hermanos. Qué, hermanos, no podemos saber lo que Tomás pensó, no podemos saber lo que los discípulos pensaron. Pero yo estoy convencido, mis hermanos, que el Señor nos sigue diciendo lo mismo el día de hoy. Hoy hay muchas evidencias, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Muchas. Yo siempre lo he dicho, hermanos, la misma fecha
Es un testimonio del antes y después de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es el único que ha dividido, mis hermanos, el tiempo. Hemos visto vidas transformadas, hermanos. Hemos visto justamente los que hemos nacido dentro de nosotros. Hemos visto que lo que antes amábamos ahora no nos gusta, y lo que antes no nos gustaba ahora empezamos a amar. Hemos visto, mis hermanos, cómo el Señor sigue proveyendo, librando y haciendo por su iglesia. Y hoy, mi hermano, la invitación es esta, mi hermano: no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, ¿qué implica no ser incrédulo? ¿Qué implica no ser creyente? No solamente, hermanos, es aceptar que pasó un hecho histórico. No solamente, mi hermano, es decir, sí, Cristo resucitó y que tu vida siga igual. No, mi hermano, cuando una persona es verdaderamente creyente, hay un cambio, mis hermanos, interno, que se puede ver en lo externo. En el versículo 28, hermanos, entonces Tomás respondió y le dijo, y mira, mi hermano, en esta confesión es algo, hermanos, hermoso, y que es donde nosotros podemos darnos cuenta si somos creyentes o somos medios creyentes. Por eso el título del sermón: creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Qué es lo que creo del Señor? Y me recuerdo, mis hermanos, aquella vez donde aquel joven rico se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, Dios. Y muchos toman este pasaje como para decir que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo que no era Dios. No, mi hermano, al contrario. Él está confrontando, mis hermanos, a este joven y diciéndole: ¿crees que soy solamente maestro? ¿O en verdad crees, mi joven, que soy Dios? Y mira, mi hermano, la confesión que hace Tomás. No le dijo rabí, no le dijo maestro, no gritó y dijo: ¿cómo era posible que no hubiese creído? No, hermanos. Lo que él grita es: Señor mío. Y mira, mi hermano, lo siguiente: Dios mío. Le está llamando y está confesando que Jesucristo es Dios. Este pasaje, mis hermanos, muchos tienen que acomodarlo para poder distorsionar y decir que Cristo no es Dios. Pero aquí Tomás está confesando y está diciendo: Señor mío y Dios mío. ¿Y a quién se lo está diciendo, mis hermanos? A Jesucristo. Hay muchos hermanos que dicen que fue una expresión, como ahora lamentablemente muchos usan la expresión oh my God, oh Dios mío, que eso no es bueno, porque dice la palabra del Señor que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano, pero que de esa forma Tomás fue una expresión que le salió. Mi hermano, no es solamente una expresión, fue una confesión. Porque si hubiera sido una expresión solamente, Jesús lo hubiera corregido. Pero Jesús dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Y en qué creyó, mi hermano? ¿Qué fue esa confesión? Creyó, mi hermanos, que Jesucristo justamente murió, mi hermano, resucitó y ahora era su Señor. ¿Quién? Dios mismo. Mi hermano, la pregunta es esta: ¿crees en Cristo? Yo creo que todo mundo va a decir que sí. La pregunta es: ¿qué crees de Cristo? Hoy, mis hermanos, que en muchos lados, en muchos lugares, se está reconociendo y se está celebrando, hermanos, que Jesucristo resucitó. Yo quiero preguntarte: ¿qué es lo que crees de Cristo? ¿Qué es para ti este día donde recordamos que Jesús resucitó? ¿Crees que Él es y Él es tu Señor? ¿Crees en verdad que Él es Dios? ¿Cómo fue que llegó a esta conclusión, mis hermanos, Tomás? La Biblia no nos lo dice exactamente, solo vemos, mis hermanos, la reacción de Tomás. Pero yo quisiera, hermanos, llevarlos a la Biblia, a varios versículos, hermanos, donde yo creo que Tomás y todos los discípulos y aún nosotros tenemos que meditar. Mira lo que dice ahí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 9. Jesús dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿qué es lo que dice, hermanos? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué está diciendo ahí, mis hermanos? Que Jesús es el Padre, que Jesús es Dios. Juan 8:58.
Juan 8:58 dice lo siguiente. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y hermanos, ¿a qué te recuerda el yo soy? El yo soy, mis hermanos, nos recuerda cuando Moisés ve la zarza ardiendo y le dice que quién diré que me envía. Y mis hermanos, él contesta, yo soy el que soy. Hermanos, Jesús es el yo soy. Juan 5:23. Juan capítulo 5, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. ¿Te das cuenta, mi hermano? Eran muchas citas bíblicas, muchos acontecimientos que Tomás y los discípulos habían escuchado de voz del Maestro y que en su momento no lo entendían. Un texto más, mis hermanos, Juan 5:19, dice así. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mi hermano, Dios permite, nada se sale del control del Señor, y nos permite tener este testimonio de Tomás, hermanos, donde él, mis hermanos, escucha y empieza esa lucha interna y está, hermanos, por eso el título, creyendo, pero aún con un poco de incredulidad. Pero va madurando, y tanto así que a los 8 días después él llega y se sigue reuniendo con los discípulos. Y mi hermano, tú y yo, cuando meditamos en la palabra, cuando guardamos la palabra, cuando atesoramos la palabra, cuando utilizamos la palabra como se debe, dice la palabra del Señor que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, quiere decir que me va guiando en mi día a día, pero también me permite ver a lo lejos a través de la palabra del Señor. Vamos a ir entendiendo y vamos a ir viendo, hermanos, cómo se cumplen las promesas y cómo tenemos la seguridad de lo que Dios prometió es una realidad. Qué hermoso, mis hermanos, que llega el punto, hermanos, donde Él dice, creo. Tomás respondió, dijo, Señor mío y Dios mío. Marcos capítulo 2, mis hermanos, quiero continuar dándoles ejemplos. Y un ejemplo interesante, hermanos, Marcos capítulo 2, vemos la historia, mis hermanos, cuando está nuestro Señor Jesucristo y le es llevado, hermanos, a una persona paralítica por 4 amigos y lo presentan y no los dejan entrar a la casa, entonces lo bajan por el techo y pasa algo interesante, hermanos. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando ya han descubierto el techo, es bajado el paralítico, está en la presencia del Señor. Y él dice algo, hermanos, muy interesante, muy importante, hermanos, y que en su momento ni los apóstoles, ni los discípulos, ni los escribas lo pudieron entender. De hecho, mis hermanos, dice más adelante ahí en el versículo 6, Marcos capítulo 2, versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados? Hermanos, cuando Tomás dice Señor mío y Dios mío, hermanos, tenemos que reconocer nosotros, hermanos, Satanás dice la Biblia dice que Satanás cree y tiembla, pero no es salvo. Nosotros tenemos que reconocer, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es el único capaz de perdonar nuestros pecados. Dice la Biblia, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la puerta, hermanos, Él es el camino. No hay otro, mi hermano. Y justamente, hermanos, esta pregunta se la hacían estos fariseos, hermanos, cuando el Señor les dice, tus pecados te son perdonados. Estaba yo leyendo, mis hermanos, una historia que fue verídica, según se menciona, donde estaban en un centro de concentración, un campo, de concentración, donde tenían pues a muchos judíos,
Y en eso estaba una persona ahí, mis hermanos, uno de los judíos, y de repente le fue llamado y lo llevaron aparte a un cuarto donde había un joven militar nazi que estaba herido, gravemente herido, y estaba a punto de morir. Y este joven nazi le dicen a este judío que se acerque, y este joven nazi le dice: perdóname. Quiero que tú me perdones en nombre de todos los judíos por todo lo que les hice. Mencionan, hermanos, que este hombre se quedó pensando y en su mente y en su corazón dijo: ¿cómo yo puedo perdonar a una persona por algo que a mí no me ha hecho? Pensando él en aquellos que este joven había matado, porque en ese entonces, hermanos, él había matado a muchas personas. Era de esos momentos tan difíciles que pasó el pueblo judío. Y este hombre decía: ¿cómo yo puedo perdonar a alguien algo que a mí no me han hecho? Y mis hermanos, a lo mejor estos cavilaban y decían: ¿cómo puede Jesucristo decir tus pecados te son perdonados? Y muchas veces podemos pensar y decir: bueno, ¿cómo el Señor puede perdonar los pecados que yo he cometido? Y es que hay que entender, mis hermanos, hay que entender que los pecados que hemos cometido, mis hermanos, en primer lugar son una ofensa ante el Señor. Si recordamos la historia, mis hermanos, de David, cuando él, mis hermanos, ve desde la azotea a Betsabé y la codicia y la toma y queda embarazada, y luego manda a llamar a su esposo y lo hace que vaya a su casa con la intención de cubrir este pecado tan grande. Y luego no solamente al ver que este hombre no va con su mujer, sino que se rehúsa porque él está pensando en los que están en la guerra. Y no quiero hacer muy largo esto, hermanos, pero después lo manda literalmente a matar y envía la carta donde va su sentencia de muerte en manos de él mismo, hermanos. Y entonces, hermanos, él es muerto y regresa, y David piensa que ya todo acabó. Inclusive lleva a esta mujer, ahora la viuda, pasando el tiempo de su viudez, lo lleva a su corte y la hace su esposa. Pero tenemos que recordar algo, hermanos. Varias cosas tenemos que recordar. Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Mira lo que dice. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nuestro Dios sabe de todas las cosas. Sabe todas las cosas, mis hermanos. Y Él, mis hermanos, va a pedir cuentas, mis hermanos, de lo que ha pasado. Nos es confrontado. Y cuando es confrontado, mis hermanos, en ese momento, mis hermanos, cuando él es descubierto y se le muestra a mis hermanos lo que él hizo, él escribe, hermano, uno de los salmos más hermosos. Salmo, capítulo 51. Salmo 51, hermanos, nos da la clave de cómo es que Jesucristo pudo perdonarnos, mis hermanos, en la cruz. ¿Cómo es que Jesucristo, en primer lugar, porque Él es mismo Dios? Pero mira lo que dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y viene algo interesante, hermanos. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. ¿Por qué dice David: contra ti he pecado, si contra quien ofendió y atentó fue no solamente contra Betsabé, sino contra su esposo y su familia, hermanos? Tenemos que reconocer, mis hermanos, el primer mandamiento, el principal de los mandamientos, mis hermanos, dice lo siguiente en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22,
dice lo siguiente, capítulo 22, versículo 36 al 38. Le preguntaban al Señor Jesucristo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con tu mente. Ese es el primer grande mandamiento. Cuando David, mis hermanos, codicia y toma a Betsabé, ha dejado de lado el amor al Señor. Todo pecado, mis hermanos, que cometemos transgiere y rompe este gran mandamiento. La codicia, la mentira, el asesinar, todo, hermanos, ofendemos a Dios, porque cuando dejamos de amar a Dios y dejamos de ver a Dios, estamos, mis hermanos, pecando, afectando a los demás. Pero el principal problema del pecado, mi hermano, es que estamos atentando directamente contra Dios. Siguiendo con la historia, mis hermanos, este hombre que lo llevaron ante la presencia de este moribundo y que él estuvo meditando cómo yo puedo perdonar a alguien si a mí no me ofendió. Este hombre, mis hermanos, narra la historia que solamente se le quedó viendo a este soldado, se dio la vuelta y después salió. Yo no puedo perdonar. Y la realidad es esa, hermanos. La realidad, hermanos, que volviendo también a la historia de Marcos, la realidad es que no había otro que pudiera perdonar y el Señor mismo se los demostró. Más adelante, siguiendo con la historia de aquel joven paralítico que fue llevado, cuando el Señor Jesucristo les pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Y para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Mi hermano, todo esto lo había vivido Tomás. Todo esto lo vio, lo presenció y aún así dudaba. Aún así no creía. Sí lo vio como un gran maestro, sí tal vez no entendía. Y hermanos, hasta este punto, hermanos, cuando vio todo cumplido, cuando pudo entender todo lo que había estado escuchando, mi hermano, en un momento de crisis, nuestro Señor se presenta delante de él con pruebas, hermanos, que no se podían refutar. Y entonces Tomás, mi hermano, cree. Mi hermano, el día de hoy yo quiero invitarte, mi hermano, que no solamente diga sí, el Señor resucitó. Jóvenes, tengan cuidado de no solamente creer porque sus padres los han inculcado y una creencia heredada. No, mi hermano, eso no se trata de una creencia heredada. Se trata de que tú clames al Señor y tú te des cuenta que has ofendido al Señor y que has pecado contra Dios y que Cristo ha muerto, pero ha resucitado para dar perdón de los pecados. Y hoy eso lo ofrece a ti, mi hermano. Mi hermano, Jesús ha resucitado. Y queremos, y mi anhelo es que podamos nosotros decir, como después dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Viene un versículo 29, hermanos. Regresando a Juan capítulo 20. Donde de repente, hermanos, es un versículo que si lo leemos muy a la ligera, dice: Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y de repente decimos, como que le está diciendo, Tomás, pues sí creíste, pero pues la verdad tu fe como que no fue de primera mano. Como que es una fe que pudo ser mejor porque tuviste que ver. La realidad, hermanos, es que si somos honestos, todos hemos visto. Porque Dios es real. Mi hermano, esto es algo que hay veces el mundo y Satanás quiere y atacan mucho a los cristianos que creemos fábulas y creemos cuentos. Y no es cierto, mi hermano. Porque justamente, hermanos, nosotros tenemos evidencia fehaciente y firme, primeramente la palabra de Dios. Donde me recuerdo mucho, hermanos, en Lucas, cómo empieza, hermanos, este libro, Lucas. Empieza diciendo lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra,
me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. La realidad, hermanos, es que nuestra fe, sí, hay cosas que no hemos visto con nuestros ojos, pero es una fe que es palpable y que puede ser respaldada. No son teorías. Mi hermano, contrario a los que se ufanan y dicen y piensan que tienen la verdad porque ellos no creen algo ciego, déjame decirte, hermanos, que ellos hay veces hasta más fe necesitan. Porque sus fundamentos los basan en teorías, la teoría del Big Bang, la teoría del Homo sapiens, la teoría, mis hermanos, del eslabón perdido. No lo han podido comprobar. No lo han podido comprobar. Y nosotros, hermanos, tenemos la palabra viva y eficaz que ha sido comprobada. Y podemos ver testimonios, hermanos, de vidas transformadas aún en el día de hoy. Tomás vio y creyó. Nosotros a la verdad, hermanos, hemos visto también y hemos creído. Ahora, cuando dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, se está refiriendo, hermanos, a los que no vieron exactamente eso con sus ojos. Pero quiero que notes lo siguiente, hermanos. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, ¿ve para qué, mi hermano? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Mi hermano, tenemos que aprender lo siguiente también. Sí, Tomás tuvo que ver y palpar y tocar para creer, pero a nosotros nos toca transmitir, hermanos, para aquellos que no han creído, y no han creído, hermanos, muchas veces porque están cansados y afanados, no han creído, hermanos, porque están pasando por una crisis, no han creído, hermanos, porque han sido envueltos en falsas enseñanzas, y no han creído por falta de madurez. Fueron escritas, nos han sido dadas para que nosotros, al cumplir, hermanos, la gran comisión de ir a ser discípulos, se las enseñamos, compartamos y extendamos el reino de Dios para honra y gloria suya. Quiero terminar con lo siguiente, hermanos. A veces juzgamos a Tomás y decimos cómo es posible que este hombre no haya creído. Pero, mi hermano, yo quiero decirte que tú tienes que analizar tu vida. Y si tu vida, mi hermano, no le está dando el señorío y no estás viviendo como lo que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios, no has rendido tu vida al Señor, no ha habido un cambio real. Y mi hermano, muchos piensan que por solamente haber aceptado, y digo solamente haber aceptado a Cristo, sí, hermanos, hay que aceptarlo, hay que creer, hay que confesarlo. Pero tiene que haber una evidencia, hermanos, día a día en tu vida, donde tú des evidencia de lo que el Señor está haciendo en ti, no de lo que tú estás haciendo, de lo que el Señor está haciendo en tu vida, y se refleja al tener amor a los demás. Y es la segunda parte, mis hermanos, de justamente el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con tu corazón, y después añade, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú en verdad has creído y crees que el Señor ha resucitado, tienes que vivir viviendo, hermanos, como con Jesucristo como tu Señor, tu Salvador y tu Dios. Hermanos, tenemos un gran trabajo como iglesia. Y hoy, mis hermanos, el Señor en su sabiduría, en su soberanía, al igual que pasó con Tomás, no entendemos todo lo que está pasando en esta crisis, pero lo que sí entendemos es que nos está dando la oportunidad de estar juntos como familia. Varón, en tu casa toma el lugar que te corresponde como sacerdote y ministra a tu familia, enseña a tu familia. Jóvenes, no hay excusa. No te excuses diciendo, mi papá no me ha enseñado, yo no sé, yo no esto. Tú tienes la palabra de Dios en tu celular, en tu Biblia. Hay sermones, escudriña y busca conocer. Niños, obedezcan a sus padres, honren a sus padres, lean, oren. Y juntos, hermanos, que podamos confesar lo que Tomás confesó. Señor mío y Dios mío. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor, porque es una realidad de nuestras vidas, Señor, que tú resucitaste. Y no te hemos visto, Señor, como te vio Tomás.
pero sí hemos visto tus maravillas, hemos visto tu misericordia, hemos visto tu provisión, hemos visto tu cuidado. También, Padre, hemos visto, Señor, cómo muchos han sido martirizados y han muerto por tu causa, y hemos visto la fe y hemos visto cómo el Espíritu Santo los ha sostenido y los ha fortalecido, y aún en eso, Señor, vemos el cumplimiento de tu palabra. Padre, hemos visto, Señor, cómo tus profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Señor, tenemos tu bendita palabra que nos alienta, nos anima y nos dice, Señor, que no somos de este mundo, que vamos de paso, Señor. Permítenos creerlo. Permítenos, Señor, no temer a la muerte, Señor, porque tú la has vencido. Padre, dice tu misma palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Padre, ¿dónde está la victoria? La victoria es tuya, Señor. Y en medio de estos tiempos, Señor, donde podemos ver, Señor, que a nuestro lado caen 1000 y 10,000, pero dice tu palabra que a nosotros no llegará. Que aún, Señor, podamos estar convencidos que no pueden tocar nuestra alma los que hemos creído en ti. Y aún si enfermedad llega, Padre Santo, que en medio de la enfermedad podamos darte la honra y gloria, y la gente que no te conoce pueda verte a través de nuestras vidas, Señor. Padre, pongo en tus manos a la iglesia, a los del camino, rogándote, Señor, que nos permitas en este tiempo madurar y escudriñar y buscar y meditar en tu palabra, Señor. Permítenos ser para honra y gloria tuya, Padre. Y Padre bendito, recibe la honra y gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y les invito, hermanos, a que entonemos unos cantos más para honra y gloria de nuestro Señor.
Primera a los Corintios, capítulo 15. Voy a invitarles, hermanos, primero a los Corintios, capítulo 15. Versículo 51. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Dice así: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permites, aún en la distancia, Señor, estar unidos. Gracias, Padre, porque nos podemos deleitar en tu palabra y en verdad anhelamos que nuestros cantos, Señor, sean para honra y gloria tuya, Señor. Gracias porque podemos estar contentos, Señor. Gracias, Señor, porque lo peor que el mundo teme es morir, y aún para nosotros eso es victoria, porque tú nos la has dado, Señor. Yo te ruego que nuestra fe no falte, Señor, que en estos momentos de crisis nos permita ser luz, nos permita ser sal para honra y gloria tuya, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar juntos, Señor. Y te ruego, Señor, que este inicio de semana nos permitas seguir adelante, Señor, confiando en tu mano poderosa. Nos permitas ser responsables, Señor, en atender las indicaciones de las autoridades. Y yo te ruego también por mis hermanos, Señor, que están al día a día viviendo, que, Padre, no es por gusto ni por desobediencia que tienen que salir, porque tienen que salir a ganar el sustento. Padre, que tú seas con ellos y los guardes. Y permitas también como iglesia, Señor, amarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, pero también proveer unos a otros, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos permitas, de lo que de gracia hemos recibido, también compartir con aquel que está padeciendo de gracia. Gracias por tu fidelidad, Padre Santo, por tu provisión. Y, Padre, recibe la honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos dio mucho gusto. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Y estaremos, hermanos, informándoles por el grupo también, por estos medios, por el grupo de WhatsApp, las siguientes reuniones. Y hoy por la tarde continuaremos con la serie de las 7 palabras. Dios les bendiga, hermanos.